Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. La energía eólica ha transformado el panorama energético de nuestro país, convirtiendo a Uruguay en un modelo en la región y en el mundo. Con los enormes aerogeneradores y esos parques de viento que parecen del futuro, la energía eólica brinda energía limpia y sostenible, es clave en la independencia energética nacional y sin duda genera una imagen de vanguardia de nuestro país ante todo el mundo. Hoy vamos a conocer más sobre este tema apasionante que además genera muchos empleos de calidad en todo el territorio nacional. Hola, Óscar. Hola, Raúl. Óscar es el ingeniero Óscar Ferreño. Él tiene una extensa carrera dedicada a la innovación en el sector energético. Su trayectoria pasó por la dirección de grandes proyectos de generación hidráulica, térmica y eólica. Ha sido una figura clave en transformar la matriz energética uruguaya. Durante 22 años fue gerente de generación de UTE, es docente de generación eléctrica en la maestría de energía de la UCUDAL y dicta el posgrado sobre mercado eléctrico, energías renovables e hidrógeno verde en la Universidad de Montevideo. Desde el año 2016 es uno de los directores de Ventus, que es una empresa que está especializada en ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de generación de energía renovable. Óscar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta entrevista. Óscar, 22 años fuiste gerente de generación de UTE. Esa área abarca todos los tipos de generación energética, hidráulica, térmica, eólica. Hoy vamos a hablar sobre eólica. ¿Cuál es la incidencia de la energía eólica en la matriz energética de Uruguay hoy? En la matriz de generación es del orden del 35%, pero si consideramos en la matriz de consumo interno, o sea, cuánta generación eólica representa lo que se consume internamente, es arriba del 45%. Una incidencia altísima tenemos en este momento del parque eólico. Es muy alta. Yo te diría que las dos fuentes principales hoy son la hidroeléctrica, que ya viene desde Rincón de Bonete en el año que se inauguró en el año 45. Es más o menos la mitad del parque y la otra mitad corresponde a eólica, hoy por hoy. Las características geográficas que tenemos en Uruguay, ¿nos vuelve un buen lugar para la instalación de parques eólicos? ¿Las características geográficas que tenemos son buenas para tener parques eólicos? Sí, son buenas. No son las mejores del mundo, no tenemos los vientos patagónicos, que dicen que son los más fuertes, pero son los que mejor se adaptan a la captación de la energía del viento. Los vientos patagónicos de repente son mucho más fuertes, pero los equipos son difíciles de diseñarlo para que soporten esos vientos. Con vientos mayores, parques eólicos ubicados en el sur de Argentina, en el sur de Chile, tienen factores de utilización menores que los nuestros. Claro, instantáneamente pueden producir más que los nuestros, pero requieren más mantenimiento y cuando haces el promedio anual, llegas a que los parques nuestros son de los mejores en el mundo. Qué interesante lo que estás contando. Es decir, Y hay te voy a lugares... decir, hay varias características. Uruguay es como nos decían en la escuela, un país ya suavemente ondulado, es muy plano, no tiene grandes obstáculos. A ver, nuestros cerros más altos, el cerro más alto está en Maldonado, que es el Cerro Catedral, tiene poco más de 500 metros de altura, pero si miras su entorno no hay diferencias muy grandes. Estás ahí y no te das cuenta que es un pico. No hay grandes barreras, es una población, las poblaciones son pequeñas, entonces es casi toda una planicie, es prácticamente como si fuera mar abierto. Cuando dices, la eólica funciona muy bien en mar abierto, bueno, todo el territorio uruguayo es bueno. Habrá algunas zonas que son mejores que otras, donde van las rutas nacionales, que normalmente la ruta 5, la ruta 3, la ruta 8, que se hicieron sobre
la Ruta 7, que se hicieron por arriba de las cuchillas para evitar tener que hacer puentes. Bueno, esos son lugares de horizontes abiertos, donde no hay obstáculos y funcionan muy bien para el desarrollo eólico. Qué interesante lo que estás contando. O sea que entonces nuestras rutas ya se diseñaron en su momento recorriendo puntos altos. Claro, eso para evitar los caminos, originalmente se hacen por arriba de los puntos altos para evitar o para disminuir la cantidad de cruces de arroyos o de ríos a tener que sortear, ¿no? Bueno, esos mismos puntos altos son los que este, tienen un horizonte amplio y permiten que el viento sea muy bueno. Pero si tenemos en cuenta que un aerogenerador moderno tiene un eje instalado a más de 120 metros de altura, lo instalás en el campo uruguayo, en cualquier lugar, te das cuenta que va a tener muy pocos obstáculos. Entonces van a recibir siempre viento. Te quiero preguntar, Oscar, ¿cómo funciona la presencia de aerogeneradores ante otras industrias que ya estén operando en el campo? Por ejemplo, ganadería, por ejemplo, forestación. Bueno, ya tenemos instalados 1.500 megavatios eólicos en Uruguay, que ocupan aproximadamente unas 45.000 hectáreas. O sea, los campos donde están instalados esos molinos, si tú sumas esas hectáreas, son del orden de 45.000. Uh-huh. Es toda una relación de 1 megavatio cada 30 hectáreas, que se puede extraer en terrenos que son, digamos, tú hablaste de la forestación. La forestación puede ser un problema porque puede frenar el viento, puede ralentizar el viento, Uh-huh. ralentizar el viento. Si bien un monte ocupadito llega a 35 metros, 40 metros y los aerogeneradores están a más de 100, la rugosidad del terreno lo frena, hace que Entiendo. el gradiente de subida del viento a medida que te elevas sea mayor. Entonces, los campos ganaderos son los que más se pueden adecuar, o los campos agrícolas de soja, de arroz, son los que más se pueden adecuar para la instalación de aerogeneradores. Y yo decía que si esas 1.500 megavatios, que hoy representan más del 40% de la energía que consume el país, están instalados en 45.000 hectáreas, en las 12.000 hectáreas, perdón, en los 12 millones de hectáreas que se dedican a la ganadería, habría lugar para instalar del orden de 400.000 megavatios, lo cual hace como que el recurso eólico para las necesidades de Uruguay sea prácticamente infinito o absolutamente grande. Y una característica de Uruguay, que creo que es la clave, es que Uruguay tenía un gran desarrollo hidroeléctrico. Uruguay tiene instalado, así como hoy tiene 1.500 megavatios eólicos, tiene instalados 1.500 megavatios hidroeléctricos con centrales de embalse. Uh-huh. Que tú podés abrir, poner en marcha y cerrar cuando vos quieras. Comprendo. Abrir una canilla que pase más agua y va a producir más energía. A ver, queda claro, el sistema eléctrico precisa que instante a instante lo que se introduzca a la red sea igual a lo que se consume. Vos prendés una lámpara, una luz en una habitación y del otro lado del cable, en algún lado, hay alguna máquina que está dando esa energía que estás consumiendo. Eso es lo que se llama que sea gestionable. La eólica y la solar no lo son. Pero, ¿qué es la ventaja de Uruguay? Disponer de esas centrales hidroeléctricas. Entonces, en el conjunto, cuando hay viento, el viento desplaza a la generación hidroeléctrica, se baja la válvula para dejar pasar menos agua, el agua se guarda en el lago, actúa como batería y vos usás el viento. Y cuando el viento se cae, baja el viento, ahí podés a poner el agua. Entonces, esa es la otra cosa fundamental que permitió que Uruguay pudiera hacer ese desarrollo de energías renovables y tener esa matriz limpia. A nivel escala país, ¿existe la posibilidad de acumular energía eléctrica ya generada? El tema del almacenamiento es fundamental para la gestión de los sistemas eléctricos. Uh-huh. Entonces, el mejor almacenamiento que existe es el petróleo o el carbón. Claro. Vos tenés un tanque con petróleo, con gasolina, y ahí tenés energía guardada, la puedes guardar años. Después, si vas a otro tipo de almacenamiento, están los volantes de inercia,
los volantes de inercia, que es como los autitos de fricción, esos que Ujú. hacen girar y guardan la energía. Eso guarda la energía por algunos minutos. De hecho, hay sistemas, son grandes motores eléctricos con volantes que están cargados y si hay una pequeña falta de energía, una guiñada se saca de ese volante que le da inercia al sistema. Después están las baterías comunes, pero son para pocas horas de duración, Ujú. poca potencia. Después están las centrales hidroeléctricas, que El están embalse de agua es un en- reservorio. es un reservorio. Están incluso después las centrales hidroeléctricas reversibles, que es cuando vos tenés dos centrales que tiene un lago arriba y un lago abajo. Por ejemplo, hay una cadena, se instalan bombas de tal forma que cuando sobra energía, bombeas agua del lago de abajo hacia el lago de arriba. Ajá, claro. Eso en Europa son muy comunes. En Uruguay no ha sido necesario hacerla todavía, pero se podría hacer. Ese es un buen Qué almacenamiento. interesante. En español se llaman centrales hidroeléctricas reversibles, pero son muy conocidas, tecnológicamente muy maduras desde hace mucho tiempo. Me gustaría poner el foco un poquito en el tema de los aerogeneradores, que los Sí. vemos cuando recorremos el Uruguay de punta a punta. Es hermoso verlos operar. Te quiero preguntar, en general, ¿de dónde provienen los aerogeneradores que vemos instalados en Uruguay? ¿Qué países son los que producen los aerogeneradores? Bueno, mira, en Uruguay los que están instalados, los que hay mayoritariamente son marca Vestas, que es una marca de Dinamarca. Ujú, El diseño es danés, pero probablemente si empezás a indagar, muchos de los componentes son chinos, ujú, porque todo se hace en China. Después, la siguiente marca es Gamesa, hoy sería Siemens Gamesa, es una empresa española este, que hoy pertenece a Alemania porque Siemens compró esa empresa, una empresa del País Vasco. ujú. O sea que tenemos Vestas, Gamesa. Después tenemos Nordex, que también es alemán. En general eso no es producido totalmente en Alemania. De esas hay, es la tercera. Y después hay Enercon de Alemania. Y finalmente hay un parque que es con máquinas de la India, que es Suzlon. ¿Cuáles son los componentes en sí de un aerogenerador? Nos imaginamos, no sé, el pedestal, el cuerpo Bueno, central, primero aspas. está, a ver, un aerogenerador, vamos a dar un ejemplo. Los más chicos que hay acá son de 2 megavatios y tienen un peso de la parte metálica del orden de 200 toneladas, Ujú, de los cuales 80 toneladas es la góndola, unas 20 toneladas es la parte rotativa. Después está, el resto es la torre metálica y después bajo tierra hay una base de hormigón, normalmente circular, muy pesada, que si el aerogenerador pesa 200 toneladas, la base pesa 4 veces más, no, 800 qué toneladas. asombroso. O sea que cada aerogenerador que vemos tiene una asombrosa masa de hormigón debajo, un Sí, ancla claro, increíble. el hormigón es muy, muy denso, entonces uno ve, de repente tiene un diámetro, si la torre al llegar al salir del suelo tiene 5 metros de diámetro, la base tendrá 15 o 20, dependiendo del tamaño, y 2 o 3 metros de altura, de espesor, pero está bajo tierra. Es como un diente tieso, ¿no? Lo Comprendo, que lo mantiene es esa base que comprendo. le Y da estabilidad. el Bueno, interior de la después torre se transita, ¿verdad? Tiene una escalera por tiene dentro. una escalera, tiene un ascensor. Tiene un eh, ascensor. claro, porque estamos hablando de alturas del orden de 100 metros, ¿no? Subir por escalera 100 Claro. metros es bastante Y difícil. adentro de la góndola, ¿qué hay, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo es? arriba hay dos tipos de aerogeneradores, unos que tienen toda la producción eléctrica está dentro de la góndola, es el Ujú, caso de los Vestas y de los Gamesa, donde ahí hay bueno, está el rotor, el conjunto de palas, luego viene una multiplicadora. Normalmente se ponen generadores en esos casos cuando hay multiplicadora que giran a 1500 RPM. Ah, qué Y interesante. el, Nosotros vemos y el, girar las aspas que parecen moverse en forma lenta.
Sí, unas 15 RPM. Cuanto más grande es el aerogenerador, Más son lento más parece que lentos. girara, pero Porque, dentro con los reductores se vuelve una velocidad enorme. sí, yo más que reductor le llamaría Claro, multiplicador. multiplicador, claro, perdón, lógicamente. Funciona A exactamente al la revés. inversa. Es lo mismo, pero en la jerga del aerogenerador se le llama multiplicador. Y se conecta después un generador de unas 1500 RPM, que es bastante compacto porque son máquinas, si son de 2 megavatios, el generador en sí mismo es pequeño. Y bueno, una de las particularidades que tiene la generación eólica, si vos agarrás un folleto de un aerogenerador moderno, te digo, de los últimos 20 años, dice control de potencia por velocidad variable y paso variable. Eh, a ver, controla la potencia que viene del viento para transmitirla, convertirla en energía eléctrica, eh, con un control doble. Uno es velocidad variable y otra es paso variable. Ahora tratar de explicar un poco qué es esto. Primero, los molinos modernos son todos tripalas por una cuestión de equilibrio de las palas. Lo ideal es que tuvieran la menor cantidad posible de palas. Mira. No es como el molino de agua, esos australianos que son una margarita Comprendo. giratoria, sino que el ideal sería, si fuera posible, tener una sola pala para que no se estorbe una con otra. Ajá. Pero eso no es posible por problemas de equilibrio. Claro, Entonces, a como veces, ingeniería centrífuga, ¿no? Estaría bamboleándose todo el tiempo. exacto, se le ponen contrapesos, hay algunos de una sola pala, pero bueno. Después están los bipalas, que fue una tecnología que se usó hace unos 30 años, Ujú. donde, bueno, están mejor equilibrados y tienen poco número de palas, pero el problema es que el viento que hay cuando la pala pasa por abajo es bastante menor que cuando pasa por arriba, entonces también producía un desequilibrio. Y finalmente se llegó a las tres palas, que es la que se encontró que era el mejor equilibrio. Entonces, si vos mirás los molinos modernos, son todos de tres palas. La pala está puesta, el rotor está puesto a barlovento. Barlovento quiere decir que está mirando al viento. Si vos mirás, la nacelle, la góndola, está siempre apuntando al viento. Y eso es así, el viento cambia de dirección y la góndola se ajusta. Se comporta como si fuera una veleta, entonces, un aerogenerador se orienta siempre de frente al viento automáticamente. Siempre frente al viento automáticamente y el rotor del lado de adelante del viento. O Ajá. sea que eso requiere que no es autotimoniable, digamos, no es como una veleta que la cola siempre automáticamente la regula por el viento, sino que acá tiene que haber un mecanismo que lo haga regular. Ya te cuento que en Uruguay el viento suele girar de dirección. A ver, está mucho tiempo del lado norte, noreste, pero después va pasando, a medida que va calentándose, se va pasando hacia hacia el oeste, es lo que llamamos después el pampero, viene la tormenta, viento sur fuerte, luego gira al este y luego de vuelta al norte. Mira, esa secuencia está estudiado, sucede siempre a lo largo de cierto ciclo. Sí, puede durar 5 días, 7 días, pero Pasa digamos eso. que si vos mirás un aerogenerador, en una semana dio toda la vuelta. Mirá vos. Y por supuesto, los cables de energía que llevan la energía de la góndola hacia afuera se estarían retorciendo. Ay, claro, Entonces, comprendo. a veces están diseñados de tal forma que tienen como máximo 2 vueltas y media o 3. Si llegan a ese valor, el molino automáticamente espera que haya un lugar de poco viento, un momento de poco viento, y empieza a desenrollarse. Qué Eh, interesante. O sea que se, se, permanentemente los se cables interiores están torneándose y destorneándose. sigue estoneándose. Normalmente, el giro de una vuelta demora 15 minutos, esa es la velocidad de giro, entre 12 y 15 minutos. Entonces a veces ves un parque y están todos mirando hacia un lado y hay uno que está parado mirando para otro lado en cualquier lugar. O si prestás atención, se está desenrollando. Se está desenrollando. No es que le falló el orientador, sino que se está Se desenrollando. está desenrollando. Decime una cosa, contame lo siguiente. A nivel de mantenimiento, ¿qué es lo que suele fallar? ¿Qué es lo que
frecuentemente hay que ir a repararles a los aerogeneradores? Bueno, hay sistemas de control que fallan, pero son pequeños sensores o cosas que aparece la falla. Ellos son automáticos, funcionan solos, arrancan, paran, pero se le hace una visita, normalmente una visita semanal para ver que está todo bien. Y si hay una falla, suena la alarma y si es algo que hay que cambiar, se cambia. Ahora, el sistema de desgaste más grande que tienen los aerogeneradores son las multiplicadoras. La multiplicadora es esa caja reductora al revés que Claro. multiplica, es algo que sufre bastante. Y después las palas hay que mantenerlas limpias, hay que tratar de que no tengan golpes, el granizo las puede empezar a dañar, entonces hay que estar, son fallas que son exponenciales, o sea, si vos hay una pequeña falla y no la arreglás enseguida, eso después se puede multiplicar. ¿Impactos con aves? Pactos con aves no hay demasiados, no se ha visto, es muy raro. Yo creo que Ujú. las aves aprenden rápidamente a distinguir. Una de las cosas que había temor era con los murciélagos, que los murciélagos sí son ciegos y que se orientan por ruido, podían, podían desorientarse. Y incluso en un primer momento se pensaba que se hacía muestreo de ver si había murciélagos muertos, lo mismo que aves, y había una idea de que hasta que el viento no superara los 5 metros por segundo, que es eh, donde vuelan los murciélagos, los molinos tenían que estar parados, pero eso después se vio que no era necesario, que no hacía falta. Entonces, ese tipo de cosas no hay. Oscar, Pero vamos a sí hacer el una... granizo puede afectar las palas, ¿no? Oscar, me gustaría que nos cuentes acerca de la relación entre lluvias y los distintos tipos de generación de energías renovables. Bien, sabes que al principio cuando se estaba instalando la eólica se decía, bueno, seguramente cuando hay sequías hay más viento, pero no encontramos esa correlación tan exacta. Pero sí encontramos lo siguiente, la frecuencia de los vientos es muy elevada, muy rápida. No hay sequías de viento, o hay sequías, pero las sequías duran 2 o 3 días, no más que eso. Es difícil encontrar más de 3 días con viento calmo. Entonces, ocurre lo contrario con las hidroeléctricas o con la lluvia, que a veces tenemos sequías que abarcan meses o incluso años. Entonces, te puedo decir que hay una complementariedad entre estas energías renovables que no son gestionables, que no se pueden almacenar el recurso en sí mismo, y la hidroeléctrica. Si vos tenés un embalse lleno, como puede ser el embalse de Rincón de Bonete, vos sabés la energía que tenés mañana, la semana que viene, hasta dentro de 3 meses, cuánta energía disponible. Ujú. Lo que podemos decir, la hidroeléctrica es muy confiable en el corto plazo, pero no es confiable en el largo plazo. Si el año que viene una sequía, sonamos, no tenemos suerte. En cambio, con el viento ocurre exactamente lo contrario. Ahora podemos tener viento y no sabemos qué puede ocurrir dentro de 1 hora o 2 horas. Capaz que el viento sea... Podemos predecirlo, pero esa predicción no es muy exacta. Entonces, no es nada confiable en el corto plazo. Pero si agarramos paquetes de días o semanas, ahí tenemos cantidades de viento muy constantes. La energía eólica de un mes, como puede ser octubre, se va repitiendo año a año, y más si hablamos de una estación. Entonces, es una energía confiable en el largo plazo. Entonces, esa combinación de confiabilidad en el corto plazo de la hidráulica y en el largo plazo de la eólica, y lo mismo ocurre con la solar, las hace muy complementarias, los hace como si fuera un matrimonio ideal. Y esa es una de las causas por cual nos encontramos que la eólica a Uruguay le vino como anillo al dedo. Qué interesante, porque fíjate que, claro, como decís tú, no hay sequías de viento. Las calmas chichas serán algunas horas, algunos días, pero Exacto. recuperaremos en pocos días este flujo de viento. El promedio mensual año a año se sostiene. El cambio climático no parece haber impactado en estos temas.
No, por ahora no se nota. Eso no ha habido. El cambio climático es de muy largo plazo. Claro, claro, entiendo. Oscar, me gustaría profundizar un poquito en todo lo que es el proceso de llegar con un aerogenerador, que son piezas muy grandes y muy difíciles de transportar, hasta estos lugares donde van a ser instalados, que también a veces son de difícil acceso. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es ese camino de logística? Bueno, el camino de logística es bastante complicado, pero son todas cosas que se pueden resolver. Los aerogeneradores vienen en piezas como si fuera un mecano. Vienen las palas por separado. Cada pala de un aerogenerador moderno puede tener hasta 70 metros de longitud. 70 metros, un aspa, una Así, las pala. más grandes que hay en Uruguay son de 117 metros de diámetro, así que estamos hablando de casi 60 metros. ¡Qué Pero asombroso! los molinos, si fuéramos a instalar molinos ahora, van a ser de 70 metros. Entonces, eso lleva un camión especial con una distancia entre ejes muy largo y hay que transportarlo en un momento especial, cuando Y, haya poco tránsito. y te pregunto, Oscar, ¿las curvas de las rutas uruguayas permiten dar esas Y curvas bueno, con un cuando no se objeto puede rígido hacer tan eso, a largo? veces se corren alambrados. Ah, Eh, Se hace toda una logística. Las rutas grandes nacionales no tienen problema, pero se trata de llevar. Acá todos entraron por el puerto de Montevideo, la gran mayoría entraron por el puerto de Montevideo, algunos por Fray Ventos, y salieron sin mayor drama para el resto del la país. torre me imagino que son segmentos, es más fácil transportarla, ¿no? Perdón, la torre me La decías. torre. Sí, la torre sí, son segmentos del orden de, a ver, una de 100 metros puede tener cuatro segmentos, Ah, también son son 25 enormes. metros, son de gran diámetro. También es una maniobra difícil, pero es más fácil de transportar. La góndola tiene el tamaño de un contenedor, Ok. están diseñadas para eso, entonces eso de repente es muy pesado, pero es lo más fácil de Y transportar. En Oscar, a algunos, veces cuando me imagino los procesos que hacen que se llegue, digamos, a la ruta en el lugar correcto. Pero exacto. después yo veo que los aerogeneradores están a veces muy metidos en el campo o en pendientes. ¿Cómo se llega a ese lugar en sí? Y bueno, la pendiente máxima que se puede manejar es de más o menos de 15%. Entonces, por ejemplo, las que se instalaron en Sierra de los Caracoles, que fueron los primeros, que se buscaron esos lugares más abiertos. Ahí en Sierra de Caracoles, al norte de San Carlos, ¿no? Ujú, sí, aquí en el departamento Eh, de Maldonado. sí, ahí se hicieron las rutas, si uno lo ve, todavía las rutas existen, porque la que se usa para acceder a los molinos son paralelas a la sierra y con una pendiente que en todo caso es en todos los casos menor al 15%. Y se Y, llega. y se llega. Después, cuando se va a construir el parque, lo primero que se hace es la fundación de hormigón, eso que hablábamos, que eso se construye en sitio, ¿no? Son muchos metros cúbicos de hormigón lo que me estabas describiendo. ¿Cuántos camiones de hormigón requiere cada base, por ejemplo? Y puede ser 30 camiones, 40 30 camiones. camiones para cada base. Si el parque está alejado, se hace la planta de hormigón al lado del parque. Claro, Eso es muy claro. común. Y Eh, decímelo, ¿cuánto tiempo tarda entre que un aerogenerador se descarga en el puerto y que puede estar implantado en su lugar, conectado y operando? ¿Es un proceso de un año de repente? no, es bastante menor. A ver, construir un parque eólico puede llevar un año y medio, pero lo que lleva más tiempo es arreglar la caminería, Mira, preparar las conexiones. En Uruguay se usan zanjas subterráneas al lado del camino, del camino se pone una zanja donde va el cable que después va a extraer la energía. Este, Normalmente los aerogeneradores generan en 30.000 voltios y se conectan a la red de 150.000 voltios en alguna subestación. Caracoles, que eran 20 megavatios, se conectaron en San Carlos en una subestación de 30, con una línea de 30 directamente. pregunto, Después, Oscar, los que están después sí. fueron en 150 hasta San Carlos. Las torres que vemos en el campo, que son como una persona con sus brazos extendidos, para que la gente entienda la forma a la que me refiero con la torre metálica, ¿esas son líneas de alta tensión en el territorio uruguayo? ¿Ese tipo de líneas a las que se conectan los parques eólicos?
Sí, se conectan los parques de más de 50 megavatios, se conectan en línea de 150 y la característica es que tiene una torre reticulada con dos o tres brazos, como tú decís, son de unos 30 metros de altura y, y después el cable va colgado con una serie de aisladores que cuando son de 150.000 voltios son del orden de 10 o 12 aisladores. ¿Qué escala ese tipo de cosas? Decime una cosa, ¿cuál es la vida útil de un aerogenerador? ¿Cuántos años puede operar en condiciones de Bueno, seguridad bien están, mantenido? están certificados para durar al menos 25 años. Ajá. Originalmente era 20 y se extendió ahora a 25 años. Ujú. Y la certificación es hecha para soportar los vientos del lugar. Es un certificado de tipo que tienen los aerogeneradores que te garantizan no, te certifican de que van a aguantar y además se certifica de que el fabricante va a ser capaz de suministrar repuestos por ese periodo de tiempo. ¿Y qué sucede cuando llegan al final del ciclo de vida? ¿Se pueden reciclar partes o alguno de sus componentes? Bueno, eso habrá que verlo porque recién estamos a mitad de camino. Eh, en los molinos que se instalaron en Uruguay, había una exigencia de los pliegos de licitaciones que había que hacer la reserva de garantía para el desmontaje del parque. O sea que cuando se termine la vida útil, se desmonta. Y se sustituirán por otros, seguramente. Seguramente se sustituirán Tal por vez la otros. base de hormigón pueda llegar a servir, porque si no sería... No hay mucha experiencia en el mundo Mirá. porque estos molinos que se instalaron acá en el 2010 se empezaron a instalar en Europa en el 2006 y 2007. O sea que recién están por llegar a los 20 años y recién están empezando a calcular si se van a reciclar. Óscar, ¿cómo responden las comunidades locales a la instalación de un parque eólico en las cercanías? ¿Cuál es la experiencia aquí en Uruguay? Bueno, al principio había mucho miedo. Ahí en San Carlos había alguna comunidad, una comunidad aislada en zona del Cerro Catedral que protestaba mucho, pero que después, cuando vio lo que eran los parques y que no había demasiado inconveniente, se calmó. Pero después hay que tener en cuenta que la mayoría o la gran mayoría de los parques están colocados arriba de estancias o de territorios de empresas agropecuarias y reciben un arrendamiento por el uso de esa tierra, por el pago. Entonces es un ingreso más. Eh, Poner molino en una estancia, a mí me gusta llamarlo de esta forma, es como ponerle un segundo piso al campo, Ajá. donde hay una producción que está a 100 metros de altura y que no interfiere con lo que está abajo. La vez pasada hacíamos una nota acerca de las novedades que hay con los drones agrícolas para siembra, para fertilización, para aplicación de plaguicidas. La presencia de los molinos en un campo no significan obstáculos que el dron no pueda detectar y esquivar oportunamente. No, de hecho, se usan drones para inspeccionar los molinos también. Ah, ustedes utilizan drones para las inspecciones. Claro, es Eso. mucho más práctico que subir por adentro. Bueno, la que es la góndola se inspecciona de adentro en un ascensor, pero lo que es las palas a veces se utiliza el dron Para ver cómo están, para claro. verlo de cerca. Te hago una pregunta. A nivel internacional, ¿ha habido innovaciones en el mundo de los aerogeneradores que todavía no haya llegado a nuestra región? O sea, ¿la No, no, última lo que generación de tenemos molinos ha nosotros cambiado? lo que tenemos nosotros es la tecnología de punta. Eh, no tenemos las mejoras de los últimos 4, 5, 6 años, porque los últimos molinos se instalaron hace 7, 8 años, pero no ha habido grandes cambios, salvo que cada vez son más grandes los molinos. Aumentan su tamaño. Aumenta su tamaño. Ujú, Ahora, yo te hablaba hoy de que los controles de potencia son por velocidad variable y paso variable. ujú. Si vos mirás el rotor, podés ver que cada una de las palas gira sobre su propio eje. O sea, se pueden poner de tal forma que son como alas de un avión, ¿no? Que pueden estar paralelas al eje de la góndola o pueden estar perpendiculares. Déjame entender eso. Cada una de las palas, de las aspas del molino, rota sobre su propio eje.
Exacto. O sea que no están estáticas montadas en su No, soporte. eso es lo que se llama paso variable. Eso Ajá, hace que permite que si hay mucho viento, la pala se abre más y como que deja pasar el viento. entiendo, entiendo. Y además, esto es difícil de imaginarse, pero si vos te pudieras parar en el borde de la pala, en el borde de ataque, el funcionamiento ideal sería que el viento relativo que vos ves, no el viento real que viene, sino el viento relativo que estás viendo, que es la combinación del giro con el viento real, o sea, la suma de viento, se llama viento relativo. Ese viento relativo tiene que ser paralelo a la pala. O sea, no tiene que chocar con la pala, tiene que deslizarse sobre la pala, como si fuera un ala de un avión. Y siempre hay un ángulo que es el óptimo, dependiendo de la velocidad de giro y de la velocidad del viento real. Exactamente. Pero entonces un parque eólico, en principio, si todo está funcionando bien, siempre está operativo. Los molinos son autónomos, cada uno de ellos, en un parque. Si tienen orden de funcionar, van a esperar que haya viento. Si hay viento, se van a conectar y van a entregar la potencia en función de la magnitud del viento. Y salvo que le den una orden contrario de que no arranque, ellos van a seguir y van a dar toda la potencia que puedan. Están diseñados para extraer del recurso lo máximo que puedan. Oscar, tú sos uno de los directores de Ventus, una de las empresas más importantes del mundo de la generación eólica en Uruguay. ¿Cómo ha sido el camino de la empresa aquí en nuestro país? Bien, Ventus surgió hace 15 años cuando empezó a hacer que la eólica podía ser una solución a los problemas energéticos que tenía Uruguay. Había gente que decía, no vamos a pretender que la eólica resuelva los problemas energéticos de Uruguay, pero sí que ayude a resolverlos, que colabore. Y había otra gente que decía, no, la eólica seguramente puede ser la solución a los problemas energéticos de Uruguay. Y bueno, ahí había un profesor de la Facultad eh, de la Universidad de Montevideo, de la Facultad de Ingeniería, y un alumno que decidieron empezar a incursionar en el tema de la generación eólica. El alumno era Juan Pablo Saltre, que hoy es el CEO de Ventus, y el profesor era Miguel Causa, que hoy está retirado. Luego se sumó otro alumno, Francis Radke, que son los socios mayoritarios de la empresa, y empezó a dar servicios para los parques eólicos y a construir parques eólicos en ese momento. Y luego, allá por el año 2015, estaba la posibilidad de que Argentina empezara a copiar lo que había hecho Uruguay. Ahí fue que me llamaron para que los ayudara a internacionalizar a la empresa. Y Ventus saltó a Argentina. En Argentina no se construyeron parques, pero sí se gerenció la construcción de parques para los grandes parques eólicos que hay en Argentina. En muchos de ellos estuvo Uruguay. Mirá vos. Después estuvo Uruguay, estuvo Ventus. Después saltamos a Colombia. Ajá. En Colombia no tiene una característica adecuada, contrariamente a Uruguay, para la generación eólica. No es bueno, no tiene buenos sitios, o los sitios que tiene están comprometidos por problemas de propiedad de la tierra. Ajá. Y ahí sí lo que hay es muy buen recurso solar. Y bueno, Ventus, que ya había hecho algunos parques solares en Uruguay y en Argentina, hoy se transformó en el constructor de parques solares más grande de Colombia. Qué interesante. O sea que entonces una empresa uruguaya nacida aquí de capitales uruguayos se ha desarrollado en el territorio e internacionalizado Sí, de esta forma como lo estás contando, en pocos años. en pocos años, hoy tenemos oficinas también en Estados Unidos, en Bolivia, estamos en Chile. No, es una empresa que ha crecido mucho y que ha exportado el know-how uruguayo al exterior. Te quiero agradecer muchísimo este ratito con nosotros, Oscar, ¿sabes? Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Amigas, amigos, el ingeniero Oscar Ferreño nos ha estado contando hoy sobre aerogeneradores y en pocos días seguramente le estemos preguntando sobre otros temas aquí en Hijos de Punta. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Esto fue
Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.